Durante décadas, Rusia y Ucrania formaron parte de una misma estructura política, militar y económica bajo el poder soviético. Sin embargo, cuando la URSS colapsó, los ucranianos emergieron como un estado independiente con apoyo nacional propio. Desde entonces, cada paso de Kiev hacia Occidente fue interpretado por Moscú como una pérdida estratégica y simbólica. Las tensiones comenzaron a acumularse, y entre disputas históricas, identidad nacional y ambiciones geopolíticas, estalló el choque más brutal de Europa en décadas. Sin embargo, todo comenzó mucho tiempo antes. Ukraine never had a tradition of genuine statehood. Modern Ukraine was entirely created by Russia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Ucrania quedó consolidada dentro del sistema de poder soviético. El avance del Ejército Rojo permitió a Moscú incorporar definitivamente territorios del oeste que antes habían pertenecido a Polonia, Rumania y Checoslovaquia, completando en gran medida el mapa del país. Pero detrás de esa reorganización territorial había una historia reciente marcada por tragedias profundas. En la década de 1930, Ucrania había sufrido el Holodomor, una hambruna asociada a la colectivización forzada impulsada por el régimen de Stalin, que provocó millones de muertes y dejó una huella duradera en la memoria del pueblo. Historians in Russia and the West disagree as to whether the famine was man-made and if it was a deliberate attempt to eradicate Ukrainian independence. Since 2006, Ukraine and 15 other countries have recognized the Holodomor as a genocide against the Ukrainian people. A esa catástrofe se sumó el impacto devastador de la Segunda Guerra Mundial. El territorio ucraniano fue escenario de algunos de los combates más sangrientos entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Ciudades enteras quedaron destruidas, la población civil fue masacrada y millones de personas murieron en el frente o bajo la ocupación. Cuando terminó el conflicto mundial, el dominio soviético no solo reconstruyó la infraestructura dañada, sino que también reforzó el control político e ideológico sobre la región. En 1954, el liderazgo soviético decidió transferir Crimea desde la República Rusa a la República Socialista Soviética de Ucrania. En ese momento, el movimiento fue interpretado como una decisión administrativa dentro de un mismo estado, sin prever que décadas después se convertiría en uno de los puntos más sensibles del conflicto entre Moscú y Kiev. There was perhaps a feeling that with the USSR strong, it made little difference which Soviet state administered the territory, but the move stored up problems for a future in which the Soviet Union no longer existed. Durante toda la Guerra Fría, Ucrania fue una pieza fundamental dentro de la estructura soviética. Aportaba producción agrícola, industria pesada y capacidad militar. Sin embargo, esa integración también limitó el desarrollo de una identidad política plenamente independiente, ya que las decisiones estratégicas seguían proviniendo desde Moscú. No obstante, con el derrumbe de la Unión Soviética en 1991, se abrió una etapa completamente nueva. Ucrania organizó un referéndum de independencia el 1 de diciembre de ese año, y el resultado fue contundente. Más del 92% de los votantes apoyó la separación. La participación superó el 84% del padrón, lo que otorgó una fuerte legitimidad democrática al nuevo Estado. Ucrania emergió como uno de los países más relevantes surgidos de la disolución soviética, no solo por su extensión territorial, sino también por su capacidad económica y militar heredada. Entre los elementos más sensibles figuraba el arsenal nuclear. Tras la caída de la URSS, Ucrania quedó en posesión del tercer stock de armas nucleares más grande del mundo. Este hecho generó preocupación internacional, ya que la proliferación nuclear podía alterar el equilibrio estratégico global. En 1994,
Kiev aceptó transferir esas armas a Rusia y desmantelar su capacidad nuclear dentro del marco del Memorando de Budapest. A cambio, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido se comprometieron a respetar la soberanía y las fronteras ucranianas. El acuerdo fue visto como un paso importante hacia la estabilidad regional. Ucrania renunciaba a un poderoso elemento de disuasión militar con la expectativa de consolidar su seguridad mediante compromisos internacionales. Durante los años siguientes, la relación entre Moscú y Kiev se mantuvo relativamente estable, aunque persistían tensiones vinculadas a la influencia política y económica rusa en el espacio postsoviético. Pero la independencia no eliminó las diferencias internas que atravesaban la sociedad ucraniana. El país reunía tradiciones históricas diversas que influían en su orientación política. En el este, donde la industrialización soviética había sido más intensa y donde el idioma ruso era ampliamente utilizado, muchos sectores mantenían vínculos culturales y económicos estrechos con Rusia. Allí la relación con Moscú era vista como un elemento natural de continuidad histórica. En cambio, en el oeste, la experiencia histórica había estado más vinculada a Polonia y a Europa Central. En esas regiones crecieron movimientos que defendían una integración más profunda con las instituciones europeas y una identidad nacional diferenciada de la rusa. Democracy couldn't change Ukraine's geography or its history. To the east was Russia, to the west was Poland, Slovakia and Hungary. All three had communist past. By 2004, all three had joined the European Union. Being pro-Russia or pro-Europe became a fundamental dividing line in Ukrainian politics. Ucrania avanzó como Estado independiente, pero lo hizo con dos visiones de futuro coexistiendo dentro de sus fronteras. Mientras una parte de la sociedad impulsaba una aproximación a Europa, otra prefería mantener relaciones estrechas con Rusia. Esa dualidad no provocó una ruptura inmediata, pero sí creó una tensión permanente que condicionó la política interna durante años. Y con el paso del tiempo, cada decisión sobre la orientación internacional del país comenzó a ser interpretada como un movimiento dentro de una disputa geopolítica más amplia. La primera gran señal de ruptura visible llegó en 2004. Ucrania celebró elecciones presidenciales en un clima de fuerte polarización entre dos proyectos opuestos de país. Por un lado, Viktor Yanukovych presentaba una línea política cercana a Moscú y a la continuidad de los vínculos tradicionales con Rusia. Por el otro, Viktor Yushchenko proponía acercar a Ucrania a Europa y reducir la dependencia política del Kremlin. La votación fue reñida, pero cuando los resultados oficiales declararon vencedor a Yanukovych, surgieron denuncias generalizadas de fraude electoral. Miles de personas comenzaron a concentrarse en la Plaza de la Independencia de Kiev, conocida como el Maidán. Lo que comenzó como una protesta política, pronto se transformó en una movilización masiva que paralizó el centro de la capital, denunciando manipulación de votos, presión sobre los medios y una injerencia rusa excesiva en los asuntos internos del país. They sparked the Orange Revolution, so called for the campaign's colors, holding protests and storming parliament. The Ukrainian Supreme Court deemed the results invalid.